Hola, muy buenas tardes. De 23 de diciembre de este año 2024. Hoy de nuevo desde acá, de la terraza de la Escuela Superior de Leyes, para conversar con ustedes en un mensaje que probablemente sea el último de este año. Voy a ver si puedo subir uno final la próxima semana, sin prometer mucho, porque ya saben que estas épocas son de celebración con la familia. Estamos, de hecho, preparándonos para la cena navideña de mañana que nos espera, para tratar de recordar a este personaje inolvidable que a través de un proceso divino se cristificó, este ser llamado Jesús, un hombre como nosotros, ser humano cristificado, por virtud de cuyo fenómeno obró tantas cosas en este mundo y también nos dejó un gran mensaje de paz, de solidaridad, de amor, de coexistencia pacífica y de búsqueda de propósito en nuestras vidas para darnos una finalidad existencial. Y circunstancia o este hecho o su vida o su obra, su testimonio de vida lo celebramos precisamente mañana, que supuestamente, aunque hay muchas controversias sobre el particular, fue la fecha en la que nació Jesús Cristo, cristificado. Muy bien, pues deseándoles desde luego a todos una muy bella felicidad y que sea un buen momento y motivo de reflexión para volvernos mejores personas a través de la palabra y el mensaje que nos dejó Jesús Cristo. Hoy voy a hablar de ustedes sobre un tema que ha estado circulando estos días, y que me ha llamado poderosamente la atención porque me parece un poco fuera de contexto. Como anuncia nuestro título de esta entrega el día de hoy, se llama La ofensa a la integridad nacional mexicana. ¿Debería tener consecuencias legales? Pues sobre este tema justamente vamos a tratar de reflexionar, no sin antes primero abordar un contexto genérico para que tengamos una idea general todos sobre lo que vamos a compartir el día de hoy. El contexto sobre la celebración de la amenaza de los Estados Unidos a través de su candidato electo por algunos ciudadanos mexicanos, es decir, la forma en la que los ciudadanos mexicanos mismos celebraron esta supuesta amenaza, que no es muy clara, pero al final del día ellos la han magnificado, elaborada por Donald Trump respecto de eh, denominar o clasificar como grupo terrorista a los narcotraficantes. No dijo de México, ¿verdad? Al final del día pues, se refiere a todos, pero al final del día pues, todos sabemos que puede ser un mensaje direccionado, y sobre todo la oposición ultraconservadora, el pensamiento ultraconservador de México ha venido celebrando esta circunstancia como si fuera motivo de festejo. Es algo bastante extraño porque eh, esta clasificación unilateral, que al final del día pudiera llegar a ser parte de una ley nacional vigente allá en Estados Unidos, que autoriza a ese país invadir y atacar a los grupos que están clasificados de ese modo, aunque se localicen en el territorio de otros estados. Aquí es muy importante entender, esta ley emerge, o sea, esta ley que les permite a ellos clasificar a grupos de ese modo y poder atacarlos, incluso aunque estén en territorios de otros países, surgió después de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, y al amparo de esta ley se ha tolerado a los Estados Unidos atacar en territorio de países extranjeros a grupos de esta clase, de esta naturaleza. Y digo tolerado porque en el derecho internacional priva el principio de no extraterritorialidad de las leyes nacionales. O sea, si esto significa que ningún país puede aplicar sus propias leyes en territorios, en territorios de otros países. Es decir, que el alcance de las leyes nacionales que se promulgan dentro de cada estado soberano solo puede tener eficacia dentro de los límites territoriales del estado que las impone, nunca en otro estado. Sin embargo, al amparo de esta ley,
norteamericanas se han llevado a cabo ataques a grupos clasificados de esta manera por ellos dentro de otros países, sin que la comunidad internacional haya sancionado o recriminado esas invasiones de Estados Unidos, que en términos generales de principio son ilegales, porque, vuelvo a repetir, priva el principio de no extraterritorialidad de las leyes locales en otros estados. Es posible, aunque no es justificable, pero es posible que esta indolencia de la comunidad internacional ante el ejercicio de la extraterritorialidad del ejercicio de las leyes de Estados Unidos en otros países se deba principalmente a dos factores. Primero, que estos grupos que están clasificados así representan un peligro constante para las poblaciones civiles inocentes del mundo, porque sus objetivos consisten en instalaciones no militares normalmente y presuponen un gran número de afectados y riesgos e inocentes, entre los que muchas veces se encuentran niños y ancianos y mujeres, porque los ataques son indiscriminados. Obviamente esto tiende a sembrar el miedo entre las poblaciones y las naciones que son atacadas, o en general del mundo, y el desarrollo de la vida cotidiana en esas sociedades se ve restringida y afectada por el constante sentimiento de terror que se mantiene entre esa población, a la incertidumbre de que cualquier día puedan ser atacados por este tipo de grupos que son, vuelvo a repetir, de objetivos no militares y en donde la población civil sufre muchas consecuencias. Y el segundo factor por el que probablemente haya tanta indolencia de la comunidad internacional ante el ejercicio de esta extraterritorialidad de los Estados Unidos respecto de su ley es porque ante la superioridad militar de la Unión de los Estados Unidos respecto de los países donde ataca unilateralmente, invadiendo territorio ajeno, pues no cabe más que el recurso de queja, berrinche y pataleo, ¿verdad? Porque ante oídos sordos, la comunidad internacional no va a solidarizarse con esos países atacados, porque nadie se atrevería a sancionar al país más poderoso militarmente del mundo y porque realmente controlan prácticamente todos los sistemas operativos del sistema internacional, e incluso ellos se apegan cuando quieren y cuando no quieren no se apegan a las normas internacionales, lo cual hace prácticamente ocioso quejarse ante los órganos internacionales, y de todas maneras esa queja va a caer en oídos sordos, ¿no? En todo caso, el principio vigente para mantener la paz entre los países de la comunidad internacional es el de no extraterritorialidad de las leyes nacionales. De modo que aplicar esas leyes en sí mismo, en otro territorio de otro país, ya por sí solo constituye un agravio al país afectado y en general al orden mundial, aunque parece no importarle a los Estados Unidos, pero ya vimos por qué. Y luego cometer un acto con el cinismo y desprecio a los demás y la indolencia al sistema de derecho internacional, solo porque nos es posible ejecutarlo debido al poder que se posee, pues no significa que esté bien o que pueda justificarse de modo alguno. Así que a partir de ahí, o sea, partiendo de ahí, mal empieza este tema de celebrar la clasificación de grupos como terroristas de manera unilateral por un país, porque aquí lo grave es que es ese país el que los clasifica, si él considera que son o no son eso. O sea, no quiero repetir mucho esa palabra porque no quiero que me bajen el video de YouTube, pero básicamente esa clasificación de esos grupos, digamos, peligrosos, los hace directamente Estados Unidos. No hay una comunidad internacional que consense esto o que los defina del mismo modo. Ellos pueden determinar al que quieran y clasificarlo como ese tipo de grupo, y al otro día tal vez no, y eso lo estamos viendo con Al Qaeda, ¿no? En Siria. Ahora resulta ser que Al Qaeda, que fue supuestamente el autor del derrumbe de las Torres Gemelas de Estados Unidos y que fue perseguido, ahora resulta que es aliado de los Estados Unidos y de Israel para efecto del derrocamiento en Siria y de la toma de posesión de Siria, pues ahora son aliados. Entonces los que un día son clasificados como ese tipo de grupos, que son sancionables y recriminables, al otro día son socios y colaboradores de ellos mismos. Realmente es bastante subjetivo y muy peligroso poner en manos de una sola nación la posibilidad de clasificar a cualquier grupo el día que quieran
como terroristas, porque entonces al amparo de esa ley de extraterritorialidad, de aplicación de sus normas, pueden invadir cualquier país con cualquier pretexto. Entonces, dejar eso de manera unilateral en un país, como ya está sucediendo, se presta abusos para aplicar extraterritorialmente la ley nacional sobre grupos que en realidad no tienen fines políticos o insurgentes, porque esa es una de las cosas que identifica a este tipo de grupos. Este tipo de grupos perseguidos y donde, que son motivo, digamos, de esta ley de aplicación de extraterritorialidad, son grupos que tienen finalidades ideológicas, políticas, asistémicas, que reclaman alguna situación de carácter político ideológico. Y los grupos narcotraficantes obviamente no hacen eso. Esos grupos simple y llanamente están por la actividad comercial que implica el vender una sustancia prohibida, y sobre la base de esa sustancia prohibida pues ellos hacen dinero, y su planeación es estrictamente económica, aunque colateralmente a partir de ahí satelitalmente se cometen muchos otros crímenes. Hay, digamos, una cascada, ¿no?, que deriva en otros crímenes distintos, pero la finalidad sustantiva de esos grupos no es cometer esos crímenes, sino que son consecuencia de la actividad principal que ellos buscan, que es el enriquecimiento. Entonces, de eso a tener una demanda restitutoria de ciertos derechos de carácter político ideológico, como lo hacen estos grupos que están clasificados para la aplicación de esta ley de extraterritorialidad, y hacer la actividad de traficar sustancias prohibidas con el objeto de enriquecerse, hay una gran diferencia. Por lo tanto, no caben en la aplicación de esta ley. Así que desde ese punto de vista, incluso desde el aspecto o el enfoque formal y jurídico, pues está mal, porque ni siquiera podrían aplicarle esa ley a ese tipo de grupos, porque esos grupos no clasifican como los que ellos están sancionando en la ley que pretenden aplicar extraterritorialmente. Hasta ahí, digamos, lo inapropiado y absurdo de celebrar la aplicación de una ley que de por sí es ilegal aplicarla en otro país desde el punto de vista legal y formal. Pero también hay un aspecto subjetivo subyaciendo, o sea, que subyace, que probablemente sea lo más grave en esa conducta festiva de la ultraderecha mexicana, sobre lo que desde luego implica que están celebrando la violencia, ¿no? Porque al final del día estos actos que se permiten hacer en otros estados no son actos sino violentos, es decir, es el uso de la fuerza a partir del ejercicio de sus recursos militares y de su ejército para poder atacar territorio de otros estados con el objeto de perseguir esos grupos, dentro de los cuales, vuelvo a repetir, ni siquiera clasifican estos a los que están queriendo clasificar ellos unilateralmente como de esa naturaleza. Me refiero al problema de la psique social, de la parte ultraconservadora mexicana, que llega al extremo de ser completamente apátrida y antinacional. Y no hay nada de malo en ser ciudadano del mundo, o sea, no es eso a lo que me refiero. Es decir, que los nacionalismos chauvinistas no es lo que aquí se defiende. Lo que es preocupante realmente es que el mensaje que dan al celebrar este tipo de cosas no se trata de vivir en paz con el resto de la humanidad en un mundo compartido. No es ese, sino que el beneplácito de celebrarlo es para que otro país ejecute actos violentos dentro de tu territorio, de tu nación, con consecuencias que pueden causar daños irreparables y hasta el deceso de muchos inocentes mexicanos a manos de un país invasor, sin derecho y bajo la clasificación subjetiva e incorrecta de los grupos que pretende atacar. ¿Qué es lo que celebran? Entonces, así las cosas, me pregunto si conforme a los artículos 34 al 37 de nuestra Constitución Política Federal, que definen la ciudadanía, los derechos del ciudadano, sus obligaciones y la forma de perder la ciudadanía, particularmente el inciso C del artículo 37 de nuestra Constitución establece cuáles son las causas por las que se puede perder la ciudadanía. Me pregunto si no debería incluirse como una hipótesis de pérdida de la calidad de ciudadano mexicano a quienes celebren, promuevan, sugieran o realicen actos o declaraciones públicas instando o aprobando cualquier tipo de invasión extranjera militar, económica o política sobre el territorio mexicano.
Yo creo que sí debería estar comprendida esa hipótesis de pérdida de ciudadanía, pero voy a explicar un poco más para poder entender esta propuesta. Primero debemos aclarar la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, para que pueda entenderse bien el verdadero alcance de lo que estamos sugiriendo y no se vaya a pensar que es extremo. La nacionalidad mexicana puede obtenerse por dos vías, por el nacimiento o por la naturalización. Por nacimiento la adquiere de modo natural la persona que nace en territorio mexicano o en una embarcación mexicana. Y por naturalización la adquieren de manera voluntaria algunos extranjeros que desean ser mexicanos. Ok, hasta aquí vamos a hablar de nacionalidad, hay mucho más que hablar sobre ella, pero en este caso para distinguir a la ciudadanía son elementos suficientes. Entonces dejemos hasta aquí el concepto de nacionalidad para no desviarnos. Ahora, la ciudadanía, en cambio, no define la identidad nacional de un sujeto, o sea, no define a qué nación pertenece, sino define sus derechos políticos, los derechos políticos a los que puede acceder un ciudadano mexicano. Esto quiere decir que hay muchos mexicanos que no son ciudadanos, aunque todos los ciudadanos, lógicamente, como condición primaria, tienen que ser mexicanos. ¿Por qué? Porque para ser ciudadano, lo que te otorga la ciudadanía en general son derechos de carácter político, como votar, ser votado, participar en las, en las encuestas de políticas, referendos, plebiscitos, aquí le llaman consultas populares, participar en la revocación de mandato presidencial, etcétera, presentar iniciativas de ley. Esos son los derechos ciudadanos, son derechos políticos. Por eso, para poder ser ciudadano mexicano, tienes que cumplir ciertas condiciones, y una de las condiciones fundamentales que te otorgan la ciudadanía mexicana es la edad. Tú no eres ciudadano mexicano hasta que no cumples 18 años. Entre otras cosas, también no debes estar compurgando una sentencia por un delito, tienes que tener un modo honesto de vivir, etcétera, etcétera. Hay otras condiciones, pero la fundamental es tener 18 años de edad y no estar compurgando ninguna sentencia por delito. Significa entonces que muchos mexicanos no pueden ser ciudadanos, ya sea porque tienen menos de 18 años o porque se encuentran en condición de compurgar una condena de sentencia. Entonces, bajo esas condiciones hay muchos mexicanos que no son ciudadanos. Pero la ciudadanía te da básicamente elementos y prerrogativas de carácter político. No se trata de definir de dónde eres o cuál es tu nacionalidad o cuál es tu identidad, digamos, colectiva como parte de una nación mexicana, sino que lo que define es, siendo parte de esa colectividad, de esa identidad nacional, si tienes o no derecho a participar en ciertos actos de carácter político. Y esta es la que yo pienso que debería quitársele a estas personas porque constituyen un riesgo. Porque en un sistema democrático casi cualquier persona, cualquier ciudadano que tiene derechos políticos puede accesar al ejercicio del poder público a través de los mecanismos regulados en la ley. Y ahí se pueden infiltrar muchas personas que ya cuando tienen la capacidad de poder tomar, de toma de decisiones dentro de la estructura del poder público, pueden llegar a traicionar al país, tal como pasó con Santana y tal como vemos con estas celebraciones de personas que son públicas, o sea, son personas que están dentro de la lucha por el poder público en México, pero tienen el pensamiento de ir y pedirle o celebrar a un país extranjero que amenaza, siquiera, aunque no sea cierto, amenaza con la posibilidad de poder invadir México. Pues eso es inconcebible. No pueden tener ellos derechos a ser votados, porque si nosotros por cualquier circunstancia, equivocación, error, ocultamiento, llegan ellos al poder, pues vamos a terminar cediéndole el país a otros países extranjeros. Para saber las consecuencias que trae consigo perder la ciudadanía en México, hay que leer el artículo 37, inciso C, de la Constitución Política Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. Y a partir de ahí van a poder comprender por qué tendría sentido que quienes celebren, promuevan, sugieran o realicen actos o declaraciones públicas instando o aprobando cualquier tipo de invasión extranjera militar, económica o política sobre el territorio mexicano, deberían perder las ciudadanías.
Si quieren, vemos muy brevemente lo que el 37, inciso C dice: la ciudadanía mexicana se pierde, y luego dice uno, por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. O sea, esas personas a las que se les pudiera nombrar marqueses o condes o qué sé yo, en regímenes extranjeros, perderían la ciudadanía mexicana. Se pierde también por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal. Es decir, servirle a un gobierno extranjero, pues te quita la calidad de ciudadano. También se pierde por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. Este tipo de reconocimientos que hacen los gobiernos a ciertos individuos extranjeros por obras o por actos que benefician a su propio país y que puede representar un acto de lealtad a una nación distinta y que pudiera poner en riesgo la lealtad con su propio país. Por eso se pierde la ciudadanía. También se pierde por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, ¿verdad? Exceptuando desde luego los títulos literarios, científicos, humanistas, etcétera, en cuyo caso pueden aceptarse libremente. Se pierde también por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Es decir, que nos contratan para que nosotros representemos a otro país extranjero en contra de México en una corte internacional, o bien que llevemos a cabo acciones de carácter diplomático para beneficiar a una potencia extranjera dentro de nuestro propio país. Y luego de manera genérica dicen los demás casos que fijen las leyes, pero no hay más casos que fijen las leyes. Entonces, ante esta circunstancia, yo sigo considerando que sí sería muy importante que ante este tipo de exclamaciones, de celebraciones, de hostigamiento o incluso de proposición respecto de actos o declaraciones públicas que aprueban cualquier invasión extranjera militar, económico, política en México, deberían perder la ciudadanía mexicana para que con ello no pudieran acceder al poder público a través de maniobras y estando en el cargo cooperen con estados extranjeros para que puedan lesionar nuestra soberanía, nuestra integridad o incluso nuestra propia existencia como nación mexicana. Yo sigo sorprendido todavía de lo poco y lo mal que comunica los grupos ultraconservadores en México. Respeto sus posicionamientos de carácter político, pero esto no llega ni siquiera a eso, ¿no? O sea, esto es como lo voy a decir de un modo coloquial, pero es como escupir para arriba, ¿no? Es como una persona que se alegra porque le peguen y cuando ya no le peguen dice, ay, ¿por qué no me pegas? Ya no me quieres, ¿no? O sea, realmente hacen el ridículo, se ven muy mal y creo que lo hacen sin consecuencias y es muy grave lo que están haciendo porque están forjando en los jóvenes y en la niñez mexicana un sentimiento apátrida y antinacional que verdaderamente por mucho que el gobierno que se encuentra ahorita ejerciendo el poder sea de oposición, no tienes por qué llegar al grado de confundir un gobierno con tu país, con tu nación, con lo que te da identidad nacional y te permite decirte con todo orgullo, soy mexicano. Que tengan muy felices Navidades, les mando un abrazo muy cariñoso, ya saben, yo soy Clemente Pérez Jorge Alfredo, así me pueden encontrar en las redes. Un abrazo, feliz Navidad, disfruten a sus familias. Un beso y un abrazo a todos.